Ahora les voy a demostrar que también la curva de oferta es una indoctrinación que además tiene que ver con la mala percepción de la demanda. La curva de oferta quiere demostrar los niveles de precios, o más bien costos más utilidad, a los que cada productor está dispuesto a vender sus productos o servicios. Es también un ejercicio de matemáticas proporcionales. Para cualquier productor, las referencias y variables explicativas determinantes de la función de producción son dos principalmente. La primera es la cantidad que quiere o debe producir, y esta está determinada por lo que se puede vender, que es definida por la demanda. La cantidad a producir es la variable sobre la que los demás factores de la producción se organizan y adjudican a ese proceso. Con esto y de allí se definen tecnologías y procesos de producción, recursos naturales y capital. La asignación de cada factor se hace en relación a la proporción que de cada uno se necesita para producir la cantidad definida. La cantidad no está definida por el posible precio al que se puede vender un artículo. Ese es solo uno de los incentivos posibles a la avaricia del coordinador de la producción, pues la utilidad se da en base al margen, pero multiplicado por la cantidad efectivamente vendible. La cantidad es la variable importante. El segundo factor importante son los valores relativos o costos de los diferentes trabajos y de las materias primas que el producto o servicio requiere. El valor de los diferentes trabajos o los costos del trabajo, que incluyen el margen de utilidad para el controlador del proceso de producción, están dados por la jerarquía del valor del trabajo que estableció la comunidad o que estableció el dueño o controlador del medio de producción, o una negociación entre el trabajador y productor. El valor de referencia es una proporción derivada de la jerarquía establecida, cuánto debe valer un trabajo con respecto a otro, que tiene como referencia primigenia la canasta básica definida por cada comunidad. Es una proporción con referencia a la jerarquía de valor del trabajo, no con referencia al precio de ventas. Las cantidades de cada trabajo las determinan las cantidades a producir, no el precio de ventas. El valor de las materias primas es también un valor proporcional derivado de las preferencias de los artículos que se pueden hacer con ellas y la escasez. Por tanto, no dependen directamente del precio de un solo artículo, y el total de materia prima está condicionado por la cantidad a producir. Estos costos diferentes de precios provienen de referencias dadas por procesos independientes de la negociación última entre compradores y vendedores de un artículo. Por tanto, la variable explicada, que es la curva o función de productos que yo puedo ofrecer a cada costo, depende de las cantidades y los costos o valores relativos de los diferentes trabajos y materias primas necesarios para producir cada artículo, no del posible precio de ventas del mismo. La multicausalidad es expresa y ajena al precio como variable explicativa. A través de la observación en el tiempo de los registros históricos de la contabilidad de costos en las empresas establecida por esquema de Luca Pacioli, y después de miles y millones de veces en que se ha utilizado este esquema de registro contable, que de alguna manera fuerza a que las proporciones de valor se cuantifiquen en un número que se llama costo y que estos sean adicionables para todos los factores que el producto o servicio a producir necesita, se pueden hacer las siguientes generalizaciones con respecto a la curva de la oferta. La función de costo marginal de cualquier artículo se define por la cantidad de costos fijos y costos variables que absorbe. En general, la función del costo marginal es una función MOD, que es la mano de obra directa, más la mano de obra indirecta, más la materia prima directa, más la materia prima indirecta, más la depreciación, o prorrateo de costos fijos o costos de los que implicó la inversión en maquinaria, equipo, en edificio, en tecnología, etcétera, más la utilidad, que es el beneficio para el productor. Esta es la función de costo marginal de cada artículo, y como generalización refiero que el Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de Estados Unidos da como observación general el que desde hace 20 años el costo total de mano de obra directa de los productos equivale al 60% del precio de los artículos. En general es el 75% de los costos totales. Por tanto, es el valor relativo del trabajo la segunda condición importante como variable explicativa. Para ver la trayectoria o diagramar la función de costos marginales de acuerdo al número de productos producidos, hay que observar su comportamiento en el tiempo. Es decir, al eje de cantidad se le tiene que asociar con el tiempo, lo que sucede de manera natural, pero que el modelo no lo especifica o hace explícito. La mayor cantidad relacionada con el mayor tiempo para producir esa mayor cantidad es algo que difícilmente alguien cuestionaría. Aquí se aplica la falacia de la agregación. El costo marginal de producir un artículo solo no es el costo marginal de producir el último de todos los artículos producidos. La posible diferencia entre lo producido y lo que efectivamente se va a vender es el riesgo que toman los productores y por el que justifican ganancias ilimitadas en la percepción no clásica, como confirman y justifican Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, Bertrand y otros entre 1776 y 1890, cuando estaba empezando el marginalismo y la filosofía del individualismo empezaba a tener auge.
El riesgo se asume no solo por la cantidad producida de la que no tienen una referencia confiable, sino por el precio fijado por ellos que se hace de manera individual para cada negocio, y a veces el precio puede no cubrir todos los costos fijos. Por eso hay la depreciación en varios periodos. Lo que sucede realmente es que el productor adivina la cantidad demandada y pone el precio que le conviene. Esa adivinanza se da porque no tiene la información suficiente o con la suficiente certeza de las cantidades a consumir. Enfatizo, en el capitalismo la variable más importante para definir la producción, que es la cantidad, es una adivinanza. Excepto por encuestas de mercado parciales y limitadas, no hay ni ha habido mejora en el tiempo ni aprendizaje. Así quieren que siga siendo una adivinanza para poder seguir jugando el juego de riesgos y apuestas que la asignación del capital representa. La información relevante y confiable no existe en el capitalismo, y como se probó y se demostrará mejor más adelante, el fijar precios que maximizan la utilidad de cada productor es contrario a la obtención de máximos para el grupo. Es la información de la demanda que podría disminuir el riesgo y daría certeza a la planeación macroeconómica. Por eso son importantes las encuestas o el test como se propone en el cualitativismo. Esto además podría hacer que la deficiencia en la predicción de cantidades pudiera ser compensado por quien las hiciera, pero eso no es el punto ahorita. El problema es definir cantidades y proporciones de valor de los diferentes costos. Las inferencias sobre la posible función matemática en los ejes de costo, deficientemente llamado ya precio, y cantidad y tiempo, se hacen de acuerdo a las proporciones que sobre esas dos referencias decide el productor. Solo así hay una relación de causalidad real. Esto es consistente con los supuestos del modelo original de Cournot en 1838, que decía que la variable más importante para determinar la oferta es la cantidad, y con Marshall en 1890, que decía que la oferta la determinan el costo y el margen de utilidad. Pero los supuestos se materializan de diferente manera. Ahora les voy a explicar cuál es la forma real de la curva de oferta. La capacidad en cantidad de producción se establece por las siguientes consideraciones. 1. Una planta o aún una empresa de servicios está planeada para cierto número de artículos producibles cada cierto periodo, es decir, tiene un máximo de producción. Para poder hacer un incremento en las cantidades producibles se requiere una inversión estocástica mayor. Es decir, no se puede incrementar gradualmente de uno por uno por siempre la capacidad de producción en la mayoría de los artículos. Y los costos fijos se incrementan de una sola vez para cantidades significativamente mayores. Cada que hay un incremento en la capacidad de producción es una decisión que toma el productor con respecto a la cantidad de producir, que requiere un análisis específico de las alternativas de técnicas de producción. Esta decisión requiere el análisis de tantos factores y tan específicos para cada producto que no hay un modelo que la prediga. La única referencia es minimizar los costos. Esta es la observación que hace veraces las afirmaciones de von Mises con respecto a la planeación central, y por ello las posibilidades de producción en cada tramo de la cadena expresado por cada posible productor, el flujograma y organigrama de producción y la estructura de costos unitarios se proponen en este trabajo como información primitiva, de primera mano, esencial para poder definir máximos. Normalmente estas decisiones de cuántos trabajadores, materia prima, y técnicas, etc., se hacen para un periodo de tiempo y tardan un periodo de tiempo en poderse incrementar. Por tanto, la cantidad ofrecida también tiene un límite en el tiempo, en cada periodo. La producción de una mayor cantidad de productos tiene dos efectos que hacen que los costos marginales bajen. A medida que se produce más, las economías de escala y de scope y las curvas de aprendizaje. También hay una parte que es bastante menor que hace que los costos puedan subir, los rendimientos decrecientes. Existe un factor más. A mayor cantidad producida, es generalmente cierto que se requiere más cantidad de trabajo del menor remunerado que del más remunerado. Por tanto, reiterando que la causalidad real no es el precio, sino las jerarquías de trabajos y la cantidad, por experiencia. Es decir, por una y mil veces en el tiempo en que explícitamente se ha hecho un registro contable, donde las múltiples variables se identifican y agrupan en una cuenta que se llama costos, cosa que no ha sucedido en la demanda. Se sabe que el costo marginal en el agregado y como tendencia, lo que implica descontar los efectos del postulado anterior, decrece conforme aumenta la cantidad producida en cualquier empresa, hasta que hay que aumentar la capacidad de producción con una inversión definitiva. Por lo tanto, para graficar una curva de costo marginal en una empresa, con respecto a estas dos variables, precio y cantidad, aunada a tiempo, que en realidad debería ser de costo y cantidad, pero que podemos considerar que a nivel micro el precio puede ser equivalable al costo, y sabiendo que cada tramo no es una recta, en la realidad, la curva de oferta en general, para cualquier producto aislado en una empresa, tiene esta forma, como la ven aquí. ¿Dónde? Primero, hay que notar que la curva no empieza desde la cantidad cero. Casi siempre es imposible producir un solo artículo, y la cantidad inicial producida requiere unos costos fijos imposibles de evadir de acuerdo a lo que cada productor decida. Respecto a las variables proporcionales que se enumeraron al inicio de este segmento,
Segundo, se reitera que conforme estas dos variables, la variable explicativa es la cantidad, no el costo o precio, y no puede ser de otra forma. Por tanto, decir que a un o a cualquier precio se le podrían asignar las cantidades totales para las que la curva de costos marginales es menor es una deficiencia. Reitero, precio y costo no son lo mismo. Aquí lo que define el costo es la cantidad, no al revés. El punto IP es el incremento en las posibilidades de producción debido al incremento en la capacidad productiva de la planta. El punto CT es la cantidad máxima total posible de producción en una empresa en el periodo. Los puntos RD1 y RD2 son el cambio de la pendiente debido a los rendimientos marginales decrecientes. Por tanto, la curva real como tendencia general tiene una pendiente negativa. Los únicos casos en que la curva pudiera tener pendiente positiva sería si lo ofrecido requiriera del trabajo y solo el trabajo de una sola persona. Entonces sí, mayor cantidad implicaría un costo mayor porque la persona se cansa. O como sucedía con la mala tierra, primero se cultivaba la más buena y luego la mala, y entonces cada producto de la mala costaba más trabajo extraerlo. En estos dos casos es necesario reconocer que el tiempo tendría que haber estado incorporado a la variable cantidad de la gráfica. Los productos así producidos no son ni el 1% del total. Presento aquí les voy a presentar un estudio de Edman y Guthrie de 1952, donde se encuestaron a 334 negocios y los resultados de las posibles gráficas de funciones de costos fueron los siguientes. 316 aceptaron una curva con pendiente 100% negativa. Ninguno con una pendiente 100% positiva. La única deficiencia que pudiera probar una línea con pendiente positiva sería si se graficaran los costos totales en vez de los costos marginales para todos los artículos producidos. Pues efectivamente, aunque el costo marginal baje, el costo total sube. Esto implica no una función real, sino solo una agregación. La idea de representar la curva con pendiente ascendente es una forma de justificar que el vendedor puede cambiar su margen de utilidad una vez conocido su costo y la posible pendiente en esa cantidad de la demanda. La idea de que a un precio más alto más productores estarían dispuestos a producir no tiene relación directa con la función de costos marginales. Es una aseveración derivada de la posible demanda, no de la función de producción en sí misma. El precio no determina el costo. Para graficar la curva de oferta de la industria o el agregado de las empresas de un producto hacemos lo siguiente. Debido a que las curvas de costos marginales para cada empresa tienen una forma muy similar, aunque unos son más eficientes que otros. En el eje de la cantidad multiplicamos la Q original por el número N de empresas que configuren a la industria. Sería más preciso sumar cada Q, pero para efectos de una representación gráfica podría no ser tan claro. Y entonces tenemos una cantidad real. En el ejemplo solo se presentan 3 porque ya con eso se puede hacer una representación realista, donde cada línea de diferente color es una curva individual de costos de las diferentes empresas que lo forman. Hay que notar que aún alargando la curva total en vez de abreviarla, simplificando las cantidades al multiplicarlas por el número de empresas que pueden producir esa cantidad, o si lo vemos como promedios, la pendiente real de la curva agregada máxima de oferta de la industria sigue teniendo pendiente negativa. También es de notarse que no en cualquier precio la cantidad total máxima puede solo ser multiplicada por 2 o por 3. Los costos marginales son específicos para cada compañía, por lo que en el agregado real, las cantidades totales no pueden ser aumentadas al máximo en cada precio. En realidad es costo, y si fuéramos estrictos con la idea de competencia perfecta, las cantidades máximas las podría vender solo el más eficiente. De una en una, las cantidades máximas en cada precio las dan las cantidades máximas que puedan producir los oferentes, que en ese precio tengan costos marginales menores. Esto no hace que cambie la pendiente general, es negativa. Pero lo más importante es recalcar que la graficación de costo, no precio, contra cantidad, no implica una función directa. La función de costos depende de las cantidades y valores de los factores de trabajo y materias primas y de la tecnología a utilizar. El costo depende de la cantidad y no al revés. Lo que hizo Cournot y que afirmó contundentemente Marshall y que siguen enseñando hoy en las escuelas, aunque sea erróneo, fue suponer 2 escenarios. 1. El escenario en el que las empresas producen las cantidades fijas Q1, Q2 y Q3. Solamente. Desde mi punto de vista, traen las cantidades totales a quienes les han asignado los costos totales, que es totalmente deficiente. Y llegan al mercado con las cantidades y los costos ahí establecidos, prefijados en su mente. Los precios no son negociables, según lo que implica Cournot, porque implican un costo marginal imposible, según el de no pagar, porque si no se los pagan no venderían. Él puede agregar después las cantidades que todos y cada uno de los productores venderían al mayor o al siguiente precio más grande, y ni así se cambiarán las conclusiones o la forma de la figura final. Entonces unió los puntos. Esto no es una función. Es solamente una línea que une 3 puntos. Las cantidades y los precios entre Q1 y Q2 o entre Q2 y Q3, con estas condiciones no es posible producirlas, aunque se pagara un precio cercano a esos puntos. Porque o se venden Q1 más Q2 más Q3 al precio 3, o se vende Q1 al precio 1. No se pueden vender Q1 y Q3.
Y las cantidades entre Q1 y Q2, por ejemplo, no se podrían producir y vender, porque entonces el productor Q2 tendría que vender una parte de su producción a menor precio. Tampoco es posible suponer, como hace Bertrand y confirma Edgeworth, que todas las industrias actuarán como oligopolio poniendo un precio único a sus productos, aunque sean idénticos, porque en competencia perfecta la empresa 3 podría vender solo hasta que la cantidad fuera C1, 1,3. 2. El segundo escenario, para hacer que la curva tuviera una pendiente positiva, es suponer que las empresas al precio más alto que cualquiera puede cobrar en cada cantidad están dispuestas a vender las cantidades que representan toda el área desde Q1, Q3, pasando por el tramo que corta hacia afuera la función de costos de la empresa 2 a la empresa 3 hasta el punto C, de allí para afuera. Esto es cierto. Aunque, como se explicó, deforma la idea real de que es la cantidad la que explica el costo, no el precio, y no al revés. Y es en lo que se justifica vagamente su noción. Cada empresa efectivamente puede vender a cualquier costo por encima de su costo marginal, y la industria, si es que necesitara unificar su precio, puede establecer su precio en cualquier punto por encima de los costos marginales máximos de la empresa menos eficiente. Sin embargo, esto es toda un área y por tanto es una función no es una función y menos lineal. Y desde luego implica olvidarse de lo que implica la competencia perfecta. El área de la que estamos hablando es la siguiente, de lo que está en la línea oscura arriba hasta el infinito. Dentro del área definida, cualquier línea, con la pendiente que sea, puede caber. Por tanto, decir que la función de oferta tiene una pendiente positiva con respecto al precio final no es 100% y totalmente erróneo. Cualquier línea con pendiente positiva arriba de los mínimos es posible. En realidad, el modelo está ideado para justificar el forzar a establecer desde la oferta un precio casi siempre único, pues todos los precios por encima de estas líneas son posibles y el precio puede establecerse conforme a los intereses de los productores. Hoy sería más realista decir que el precio final está definido por el costo más el margen de utilidad que definen los productores que por una interrelación justa y óptima entre productores y consumidores, oferta y demanda. Por cierto, para probar que la simplificación en precio y cantidad de una función multicausal, como son los costos, también es insuficiente, necesito manifestar que dado que los precios no se pueden fijar uno a uno por cada cantidad, porque si no, los primeros serían más caros, los primeros productos producidos serían más caros que los últimos y los consumidores se quejarían, las cantidades de ventas esperadas tienen que fijar un precio que permita cubrir el costo de todos los artículos producidos. Es decir, el ingreso debe ser un rectángulo de área precio por cantidad que sea mayor que el área bajo la curva total de costos marginales en esa cantidad, como se muestra en la animación. Y aunque esto pueda desfasarse en el tiempo, para poder vender debajo de los costos totales por un tiempo en el agregado, si verdaderamente incorporáramos al tiempo, como debe ser en el eje horizontal de cantidad, la comparación entre estas áreas es lo que permite no quebrar a las empresas. Esta observación es importante para entender el desarrollo histórico de la macroeconomía, como se verá cuando analicemos a Keynes en relación a la planeación central. Ahora, la visión de suponer una cantidad y un precio fijo, preestablecido y únicos, el escenario 1 de Cournot, del oferente, es una visión tan simplista del problema como la de suponer que sé qué pasa con el productor si solo observo la llegada del camión repartidor a un mercado sobre ruedas. Y equivale otra vez a la visión ingenua de, dado que eso es lo que veo, la tierra es plana. Si voy más allá del horizonte, me caigo al vacío. Es importante recordar que aún en los términos neoclásicos, el incentivo a producir más es una mayor utilidad, no solo un mayor precio de ventas. Si las funciones de costos marginales tuvieran una pendiente positiva respecto a precio y cantidad, el margen de utilidad sería igual a cualquier precio más alto y no habría muchos incentivos para que otros o la misma empresa produjeran cantidades mayores a las originalmente planeadas cuando hay que hacer inversiones estocásticas grandes y no saben si al precio mayor se venderá una mayor cantidad. Ni como elemento descriptivo, ni como elemento normativo, la oferta puede ser graficada como hacen los neoclásicos. Para probar que la curva de oferta debió definirse con pendiente negativa desde hace más de un siglo, pongo en la tesis el cronograma comparativo de la historia de la curva de la oferta y la historia de la mercadotecnia, donde pruebo cuándo se hicieron los avances y descubrimientos necesarios en las diferentes disciplinas que han permitido llegar a esta conclusión, para intentar explicar después el por qué se ha mantenido una visión errónea. 1. Las economías de escala. No se tiene identificado con exactitud quién descubrió las economías de escala. Se sabe que es una observación hecha por los productores y empresarios. Algunos autores, como Samuelson en Economics and Introductory Analysis de 1858, reconocen que la idea viene desde la Revolución Industrial de 1760. Los costos fijos se prorratean entre más artículos. La curva de aprendizaje se dio desde el feudalismo. Hay quien sugiere que el reconocimiento de las economías de escala en los costos como estrategia de mercadotecnia se formalizó hacia 1910 más o menos.
Como verán, en el cronograma, las economías de escala se incorporaron a la mercadotecnia como un hecho incontrovertible desde 1910. En 1911, con Taylor, las reducciones en costos se formalizan para los administradores de empresas. Las técnicas de producción para aumentar calidad y la idea de que para vender se necesitan las 4 Ps se institucionalizan para la mercadotecnia desde 1950. Desde 1975 se descubren e institucionalizan las economías de scope y desde 1970 la mercadotecnia reconoce que se puede producir más de lo que se consume y que las compras se hacen para satisfacer necesidades. Del cronograma anterior se pueden deducir varias cosas. 1. La graficación de la curva de oferta con pendiente negativa por medio de costos marginales decrecientes se pudo haber hecho y cambiado desde 1910. Es inconcebible que no se haya cambiado a partir de 1975. 2. La indoctrinación que supone el modelo de curvas de oferta y demanda es probable que se mantuvo durante el periodo 1929 a 1943 para apoyar el libre mercado y el capitalismo, dando a quienes lo fomentaban una manera de incentivar la libre empresa, a sabiendas que con esa idea de la oferta, así lo que se propicia es que el productor justifique cobrar el precio que quiera. 3. Las ideas de Robbins y Friedman, no solo hasta 1970, sino mucho después, son solo una manera de justificar las políticas nacionales e internacionales de Estados Unidos. Parece que el modelo tiene que seguir así para no tocar los intereses de Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el dominador de la economía mundial. El capitalismo, aun con sus deficiencias en la teoría neoclásica que lo sustentan, fue muy importante para evadir visiones totalitaristas de dirección de la economía, como confirma Keil Bronner en 21st Century Capitalism, desde el feudalismo hasta el comunismo estilo soviético. Pero la teoría no sirve solo como argumento político y para afianzar el poder del dominador. Debe servir también como referencia para guiar la economía de cualquier país. 4. Los propios negocios saben desde antes de 1970 que la oferta de productos y servicios puede exceder a la demanda, por lo que la revisión de las referencias de crecimiento del PIB y de la publicación periódica del índice de la bolsa debieron haber cambiado por algo más realista para juzgar el manejo eficiente de la economía. 5. Es notable que las leyes de la mercadotecnia con las que se orientan todos los negocios no hayan servido para cambiar percepciones sobre la curva de oferta y que no hayan cambiado las ideas de racionalidad y el trato de preferencias en la teoría macroeconómica. Estas ideas han probado contra la realidad en millones de casos su utilidad, las de los economistas nunca. Por ejemplo, la idea de las 4 Ps y el enfocarse en necesidades haría que la percepción de que el consumo se puede prever en base a matemáticas lineales debe haber cambiado. Las razones de por qué no han cambiado se encuentran en la tesis al escribir la crisis subprime de Estados Unidos. A ellos no les conviene que se cambien estas referencias porque eso les permite exportar capitales sin que los demás países se den cuenta que con eso les quitan parte de su producto. Ahora vamos a intentar explicar cómo funciona realmente el establecimiento de precios respecto a oferta y demandas realistas, el mercado realista en el capitalismo. La siguiente figura es muy aventurada como generalización, porque en realidad, con respecto a las dos variables, cantidad y preferencia por ingreso, las combinaciones son muchas y cada objeto puede tener una curva diferente. En realidad, la función matemática que definiría la cantidad demandada y el precio de un producto variarían con respecto al tiempo, al movimiento por causas ajenas al precio de las preferencias y otros factores. Los mercadólogos y teóricos de la planeación estratégica, como Porter o Kotler, han definido varios factores que tendrían una relación de causalidad directa con las cantidades adquiridas. Las 4 P's de la mercadotecnia: producto, plaza, promoción y precio, y las fuerzas del entorno, oportunidades y amenazas de los siguientes factores: bienes sustitutos, bienes complementarios, barreras de entrada a la industria, competidores y proveedores, además de las fortalezas y debilidades del producto y de la empresa, como establece Porter. Podríamos decir que la cantidad para un periodo determinado, si las encuestas son cada 3 meses, puede ser por el mismo tiempo, como función, y dado que para lo que se adquiere o quiere adquirir confluye el nivel de preferencia y un ingreso asignable suficiente para cubrir los precios de ese bien específico, esta función está determinada por lo siguiente. La función de demanda en cantidades por un producto está definida por esta función, donde la QMP es la cantidad manifestada por la población, la cantidad de gente incluida la que no tiene ingresos directos por un trabajo remunerado, y el número de artículos por persona importan. Por el factor de ajuste por posibles cambios en la cantidad máxima y mínima manifestada por la población, una desviación estándar de preferencias y comportamiento en el tiempo. Esto se multiplica por el nivel de NP, que es el nivel de preferencia, al que se le resta el CNP o el cambio de nivel de preferencia en el periodo, afectado por cambios intrínsecos y cambios afectados por promoción y publicidad, cercanía del producto al comprador y otros. Se divide por el nivel de preferencia. A esto se multiplica por el P
o precio del producto afectado por cambios en precios e insumos y otros factores. PI es la preferencia por el producto entre las preferencias totales. PT y P entre I es la proporción ingreso-precio del producto en relación a preferencias totales. I es el ingreso personal de cada comprador o como agregado el promedio de la población que escogió este bien. Más menos el CPPS, que es el cambio en preferencias y precios de los bienes sustitutos, y CPPC, que es el cambio en preferencias y precios de los bienes complementarios. La predicción de la cantidad demandada puede ser más fácil si obtenemos por agregación, suma de cada uno de manifestaciones explícitas, las cantidades que de ese producto quieran o prevean querer para ese periodo todos los consumidores, o un muestreo estadístico significativo, que es lo que se propone en el cualitativismo. A esto hay que agregar o ajustar para poder corregir las manifestaciones de las interrelaciones o preferencias de este bien con respecto a todos los demás bienes posibles de comprarse para cada uno y para el grupo. Esto es importante porque el set de preferencias puras se hace sin considerar las posibilidades reales de adquisición de los consumidores. Y entonces, por matemáticas proporcionales, de acuerdo a un estimado de las necesidades que satisface para la mayoría de cada producto o categoría de producto y por el agregado o conjunto de productos que la comunidad quiere, el total de los valores por combinación sobre el que se hacen las proporciones de necesidades reales, la predicción es más realista. Esta es la idea sobre la que trabajan todas las encuestas de mercado que hacen algunas empresas a nivel individual o las industrias. El problema es que no se hacen encuestas de mercado para la economía en su conjunto y desde luego no se hacen con la trascendencia que se hace en un test en psicología. Por tanto, predecir la demanda o establecer una relación lineal en dos dimensiones, sin haber oído de primera mano las cantidades explícitas manifestadas por los consumidores, dada la naturaleza de las preferencias, que vienen en bloques, se interrelacionan necesidades y satisfacción y cambian con el tiempo, es una adivinanza grande. Es como querer tomar una fotografía bidimensional del contorno de un lado de una roca o un iceberg, sabiendo que éste se mueve y gira al mismo tiempo. Pero con las reservas manifestadas, podemos suponer que en las dos dimensiones establecidas en el siguiente cuadro, la curva generalizadora para un periodo de tiempo establecido y aceptado por los consumidores al manifestar sus preferencias y solo sus preferencias sería así como está en la imagen, esta, donde en el eje de las Y unimos, multiplicamos o amalgamos preferencia individual e ingreso individual y lo planteamos como referencia general. Se hace la aclaración de que para este caso el eje de las X refleja la cantidad, pero que esta no es congruente con el paso del tiempo. La recta PSQMC es así porque a ese nivel de preferencias puede haber ese rango esperado de consumidores que no forzosamente es fijo. Y solo es un agregado que yo supongo debe existir de acuerdo a las medianas de preferencias por el producto establecidas por todos los consumidores. Si graficáramos la cantidad contra el tiempo en una agregación de grupos definidos por clase de compra, qué hacen y por qué, veríamos que la línea sería posiblemente como una campana donde algunas compras se harían después de haber alcanzado el máximo nivel de preferencia. También graficando contra el tiempo observaríamos probablemente periodos vacíos o periodos de tiempo en que no se compra algo porque con respecto al tiempo la función no es continua, aunque la demanda exista para periodos o momentos posteriores. Por ello, el ejemplo de la roca es aplicable. Si le damos vuelta a una roca que se mueve y queremos graficar su contorno en la punta en dos dimensiones, dependiendo del momento en que la veamos, hay momentos en que el contorno desaparece, aunque la roca siga existiendo. Ahora también habrá situaciones en que la roca desaparezca totalmente por cambios tecnológicos o cambios drásticos de preferencia en la población. Ahora, luego PI es la preferencia inicial agregada más baja, que sí puede ser 1 o casi 0 en cantidad. PEC es el nivel donde se estandarizan las preferencias de la comunidad. PEC igual a preferencias estandarizadas de la comunidad. Es la mediana de las preferencias. QMD más U es la cantidad máxima de la mediana y es donde para la media sería decreciente en cantidad. Aquí los individuos compran más del óptimo de sus preferencias sumado a los individuos U unitarios que tienen un nivel de preferencia mayor que el de la comunidad por ese bien. Serían los de arriba de la campana si graficáramos tiempo en las X y cantidad en las Y. QMC es la cantidad creciente máxima. Es el total esperado de acuerdo a preferencias manifestadas en relación a los productos y servicios. Cantidad de población y porcentaje de población esperado que compre, tomando en cuenta un promedio de compras por persona razonable. UMCM es la recta que representa las cantidades máximas crecientes compradas por aquellos cuya preferencia por productos es mayor a la media. M es el límite máximo de consumo de ese bien en esa comunidad en ese periodo. Aquí estoy suponiendo esta forma sin otra referencia que cierta intuición. En realidad, habría que observar la realidad en su perspectiva histórica como se ha hecho con las funciones de costos.
Ahora, como esto no es comparable directamente con la función de costos o posible precio de la oferta, porque ingreso por preferencia no es lo mismo que costo o precio, haciendo una generalización del consumo agregado para la industria, lo que podría hacer que se llenaran los espacios de tiempo que nadie compra, para el periodo, suponiendo, sin conceder que la distribución del ingreso es piramidal para ese producto, asumiendo que en cada precio el producto compite con diferentes satisfactores, lo que hace imposible que se pudiera cambiar el precio de uno en uno, y concediendo que el bien por ese periodo, querer generalizar para más periodos es imposible, tanto por la diferencia de la vida útil de los productos como por los cambios de preferencias en sí que sabemos que sucederán, sí tiene una jerarquía estándar o estandarizable para la comunidad, o lo que es lo mismo, que las preferencias están dadas y son estables por el periodo. La curva de demanda por un producto con respecto al precio, con estas condiciones podría ser así, donde las cantidades demandadas con respecto a un mismo precio pueden ser dobles o triples o cero por un espacio de tiempo, porque para hacer comparables la oferta y la demanda estamos graficando en el eje de las X la cantidad que tenga algo de coherencia con el paso del tiempo, que es lo que pasa con la oferta. De todas maneras, el periodo es finito y hay una cantidad máxima para el periodo. Siguiente punto, las curvas reales de oferta y demanda actuando juntas, los precios de mercado en la realidad. En esas condiciones, estos precios serían, sin tener algo más que una intuición, porque es imposible a priori ajustarlas en el tiempo, podrían ser así como se presenta aquí, que creo que es más realista, donde observamos que, 1, ni los puntos de inicio y de inflexión de las curvas en el mapa de los ejes P y Q, ni las formas exactas de las curvas son definibles a priori. Asumimos aquí que las cantidades multiplicadas por 3 de la oferta permanecen iguales para la demanda para no cambiar las formas, y esto no es un supuesto distorsionador de una generalización. 2. La industria puede tener múltiples precios y cantidades de equilibrio que van en este caso desde Q1, la única empresa que puede vender es la 1, hasta CE3. El límite está dado por la demanda. El rango de precios que le conviene en este caso a toda la industria es el área comprendida entre el punto donde se cruzan M, Q y A y E3 en el tramo BC, hasta el tramo donde se cruza la línea QAP menos QD, con la línea de E2 en el punto CI 1.3 y el punto QI3 de la línea E3. Si no hubiera un precio único para todos, los precios de equilibrio no cooperativo podrían beneficiar solo a E3, porque es la que puede producir a menor precio, aunque cada empresa podría determinar la cantidad que quiere vender y el precio individualmente, ya que aparentemente en este caso hay demanda para todos. Si la industria decidiera limitar al mínimo las cantidades, solo la empresa 1 podría vender. 3. El precio óptimo para los productores de la industria, que puede ser forzado por la competencia, pero generalmente es establecido por poder oligopólico, puede ser y generalmente es diferente al precio que maximiza el bienestar de los consumidores. En este caso, lo más probable es que a los productores de la industria les convenga apreciar a nivel de QIN o de QMC más CE. Sin embargo, el precio que maximiza los beneficios de los consumidores es el punto E2, donde se cruza con B. Por tanto, para maximizar el beneficio de la comunidad es necesario que un ente externo fuerce o guíe la decisión sobre el precio al nivel que maximizar el bienestar para los consumidores, y esto tiene que ser una referencia explícita. Por ello, son necesarios los precios relativos o sombra, porque los consumidores por sí mismos no se van a poner de acuerdo para exigirlo por la ley de Mac-Olson. Y aunque lo hicieran, la decisión final está en los productores, que sí tienen un incentivo intrínseco y un beneficio objetivo real para ponerse de acuerdo. El costo individual de ponerse de acuerdo, dado que son pocos, es menor que el beneficio individual de cualquiera de hacerlo y apreciar conforme a sus intereses. Aunque a nivel macroeconómico las explicaciones y justificaciones de los neoclásicos se confrontarán puntualmente más adelante, esta representación gráfica es una aproximación más realista para conocer lo que sucede a nivel microeconómico que las gráficas de oferta y demanda de los neoclásicos, de lo que sucede realmente en el mercado como está hoy para establecer precios. Ni es justo, ni establece precios únicos, ni tiene una referencia o compromiso con los máximos, y generalmente no toma en cuenta la voz de los consumidores. Como expliqué en un principio, les he presentado primero las conclusiones, pero en una tesis de historia del pensamiento económico no puedo dejar de presentar el análisis del pensamiento de los autores estudiados que le dieron origen a estas conclusiones respecto a la demanda a nivel micro y macroeconómico. El pensamiento de los economistas estudiados que hablan del consumo es el siguiente. Hay que reconocer que algunos de estos autores reconocen la deficiencia del modelo y sugieren que se haga uno nuevo, aunque nunca proponen qué. El análisis del concepto de consumo en notables economistas se estudió con los siguientes antecedentes. Se vio lo que decía en 1776 Adam Smith en una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, lo que en 1838 Cournot dijo en Researches into the Mathematical Principles of Wealth, que fue el primero en hacer diagramas.
Lo que decía en 1870 Fleming y Jenkins on the Graphical Representation of Supply and Demand, que son quienes introdujeron el diagrama de curvas en los ejes de precio y cantidad. En 1871 Jevons con Theory of Political Economy. En 1871 también Menger con Principios de Economía Política. En 1890 Marshall, Principios de Economía, quien popularizó el modelo de curvas. Y en 1917 John M. Clark con Business Acceleration and the Law of Demand. Para la parte donde se hizo el análisis, es notable que desde Keynes, en los economistas, el conocimiento de las preferencias individuales y el consumo, en general, las tripas del consumo, se han omitido por parte de los economistas. Sí, hay muchos que hablan del consumo como agregado dentro de los agregados que planteó Keynes y su interrelación con otros agregados o variables macroeconómicas según ellos, pero el conocimiento del consumo, según los economistas, debe ser definido solo por los empresarios y sus consumidores. Es por esto que, además de las preferencias reveladas que en algún momento definió Samuelson y que es una teoría ad hoc a lo que las curvas de oferta y demanda definen, solo muy pocos economistas han dicho algo sobre el consumo y sus tripas. Aquí se revisan los más relevantes en este aspecto y solo en este aspecto, los que han dicho cómo se da o se genera el consumo en el individuo y luego en los grupos de consumidores que quieren un producto y cómo se predice. Los agregados no fueron importantes aquí porque ya definimos que la forma de agregar y los agregados en sí mismos definidos por Keynes son deficientes y esto se probará indefectiblemente más adelante. El primer autor que estudiamos fue en 1906 Pareto con Review de Economic Politique, Manual of Political Economy. Él simplifica el proceso de predecir el consumo a través del concepto de Ofelimitis, que es el beneficio, no siempre o solo placer cuantificable de lo que consumir algo te produce. Y crea las curvas de indiferencia que no tienen una función que las defina y acepta que si quisiera que tuviera una forma realista, tendría que preguntar a la gente sus gustos reales para conocer, por ejemplo, sus puntos de inflexión o cuándo cambian de pendiente. Reconoce que sin esto es difícil predecir el consumo. En 1936, John Maynard Keynes, en la Teoría General del Empleo, del Interés y el Dinero, él atribuye a una función no descrita ni analizada a fondo del entrepreneur el conocimiento de la demanda local y a partir del misterio sin resolver de cómo decirle al entrepreneur crear una empresa y sin analizar las interrelaciones entre este y el sector financiero afectado por la tasa de interés, la ley o la escasez global del factor de producción englobado por tierra, que incluye recursos naturales primordialmente, y las correlaciones con los otros entrepreneurs, pues le interesan los resultados de la competencia solamente, lo que es congruente con la idea de Smith de la mano invisible, hace una teoría de consumo agregado y de cómo deben reaccionar los demás, los trabajadores asalariados, sobre todo y por los factores subjetivos del consumo, que enumera más adelante y que según él no es relevante estudiar cómo y por qué se mueven, porque no son movibles en el corto plazo. Sus ideas acerca del consumo y sus límites se refieren a cómo deciden en qué gastar su ingreso los trabajadores, ingreso que es bastante predecible, es un salario fijo y que asume precios relativos bastante estables. Él dice que el consumo depende del ingreso y es parte del sistema de cuentas nacionales que se engloban en la ecuación contable, que es una ecuación contable de ingreso igual a C más G más I más X menos M. Consumo más gasto más inversión más exportaciones e importaciones. El grave problema aquí es que para efectos de contabilidad es prudente clasificar el gasto corriente de los trabajadores como consumo. Pero para efectos de incrementar o determinar el ingreso posible, se le olvida que el ingreso depende también del consumo. Es decir, que para predecir el consumo utiliza una función circular, donde C es el consumo, W es el salario y X es la propensión a consumir y YW es el ingreso personal. Si aquí agregamos que el ingreso o ingreso personal es una función del consumo más otras cosas, quedaría C igual a W a X por C más otras, lo que haría que C sea igual a WXC más WX otras. Lo que haría imposible despejar C sin conocer WX, los salarios, y otras. C menos WXC igual a WX otras. C por 1 menos WX igual a WX por otras. C es igual a WX otras entre 1 menos WX. Por tanto, es imposible conocer el consumo sin conocer el salario y otras cosas. De tal manera que el consumo no se puede definir si no es a través del salario. Además de que W, que es el salario, depende también del ingreso, y X, que es la propensión a consumir, no es adivinable a priori. Esta descripción, por lo tanto, es circular, imposible de definir. Esta descripción explicativa es una aberración matemática como función. Sin referencias estables, esto no puede ser autoexplicativo, y solo se entiende si entendemos que el consumo, según él, es dependiente de un salario, es decir, limita el consumo al gasto en el rubro de los asalariados. Es decir, hace depender al consumo del ingreso y lo limita.
Además, no está tomando en cuenta las variables que afectan el consumo de los otros componentes de las cuentas nacionales, G más I más X menos M. Por tanto, esta función matemática del consumo ni es realista, ni sirve como fuente de información a priori de cómo tratarlo. Es una función conveniente basada en la contabilidad que contraviene la naturaleza de la actividad económica porque el ingreso depende del consumo y no al revés como lo plantea él. El dar al ingreso una cantidad fija, que es lo que hace en su teoría del consumo, es razonable si hablamos del ingreso de los asalariados solamente. El ingreso es fijo y preestablecido. El consumo total debe incluir también el consumo de los empresarios y los asalariados, el consumo de las empresas que no sea inversión y el consumo del gobierno. Pero además, tendría que definir cómo se dan todos estos consumos si es que el ingreso para efectuarlos no dependiera de estos consumos. Keynes explícitamente admite que el consumo depende parte en el ingreso, parte en otras circunstancias objetivas y parte en las necesidades subjetivas, las propensiones psicológicas y los hábitos de los individuos que se agrupan en el rubro consumo. Y en los principios en que el ingreso es dividido entre ellos, el capítulo 7 al final de la parte primera. Y explícitamente admite que él no se molestará en conocer o predecir la parte subjetiva del consumo, en el capítulo 9, pues toma como dado el background principal de los motivos para ahorrar y consumir, respectivamente, que incluyen variaciones por el tipo y las instituciones y organizaciones de la sociedad económica, los hábitos formados por la raza, educación, convención, religión y parámetros morales en boga, los anhelos de hoy y la experiencia pasada, la escala y técnica del equipo del capital, la distribución de la riqueza prevaleciente y los estándares de vida establecidos, definiendo que el ingreso se puede ahorrar o consumir solamente, por lo que se infiere que no está hablando del ingreso del país, sino solo del ingreso de los asalariados, ya que la distribución de la riqueza está determinada por la más o menos estable estructura social de la comunidad, dice Keynes, que es sujeto solo a un cambio muy lento y sobre un periodo largo de tiempo, que no es afectable por la tasa de interés en el corto plazo. A él solo le interesa qué pasa con el consumo cuando bajas o subes la tasa de interés. Es una generalización demasiado vaga y no clarificante. Dice también que aún para los factores objetivos del consumo se basa en la ley psicológica de que los hombres como regla y en promedio incrementan su consumo cuando incrementa su ingreso, pero no por tanto como se incrementa el ingreso. Esta es una regla demasiado básica que se conocía desde entonces por la psicología, pero que ha tenido mejores especificaciones significativas a medida que la historia de la psicología avanzó. Y en 1960 o 1970 hay encuestas reales de consumo y sus patrones. Además, él no dice en cuánto no incrementa el consumo en proporción al ingreso. De allí salió Franco Modigliani que en Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money tampoco pone números. Aunque después hablaré del modelo general de Keynes respecto a sus ideas del consumo, concluyo. 1. En esta descripción del consumo, que no define su causalidad real, habla del ingreso y gasto corriente de los asalariados únicamente. Él hace deducciones de procesos micro que después generaliza como macro en el agregado, que no son o pueden ser ciertas por los propios límites de información que tienen los empresarios y porque el esquema de curvas en el agregado no da precios únicos. Hay factores específicos de región y sociedades que no son generalizables o no caben dentro de las conductas de entrepreneurship y consumo que él enumera y describe. Ojo, que esta manera de generalizar no es lo mismo que sumar todos los individuos. Es notable además que desdeña las ventajas de la centralización de información y el agregado de los entrepreneurs. Ningún entrepreneur hará cálculos de bienestar para la mayoría y tampoco cuenta con la información suficiente para ver todas las ventajas que la cooperación puede tener, ni conocerá el consumo sobre otros productos, es decir, el consumo total de cada individuo. 2. Keynes evade hacer predicciones reales y generales que incluyen todos los factores acerca del consumo aún a mediano plazo. De hecho, aún con sus consideraciones objetivas, si las tomáramos todas juntas, no podemos predecir con certeza el consumo. Entonces, limita el análisis a una relación lineal entre consumo y tasa de interés que no es suficiente para predecirlo o controlarlo. Ella trae una idea del rol del Estado en la macroeconomía. La influye solo por la tasa de interés y, por tanto, especula sin probar cómo afecta la tasa de interés al consumo. Keynes, en la tercera cosa, Keynes asume deficientemente que el agregado de consumo no es afectado ni por cambios en los precios relativos, ni por cambios en las expectativas o necesidades de redistribución o cambio de expectativas de la población, etc. Cuarta conclusión. Es notable la acepción contable como cuenta de esta definición de la función consumo, más que su carácter predictivo. Es decir, la idea es proveer información para controlarlo, bastante deficiente en el corto plazo, más que para entenderlo, lo que va de la función de incrementar el ingreso que esta cuenta representa. Keynes asigna funciones y elimina del Estado la responsabilidad de conocer el consumo, pero tampoco lo harán bien los capitalistas, como supone él. Es muy costoso. Si no hay un ente específico con la obligación de definirlo, observarlo y plantearlo objetivamente, el consumo no se define automática e independientemente. La ley de Mancur-Olson aplica del todo. Después, esto es lo de Keynes. Ahora, después viene en 1958 Galbraith con The Affluent Society.
Explícitamente, Galbraith reconoce en el capítulo 10, parte 3, que la teoría de la demanda del consumidor está basada en dos proposiciones, ninguna de las cuales es suficientemente explícita. Estas son: 1. A medida que se van satisfaciendo más necesidades, no disminuye apreciablemente su urgencia, o para decirlo con mayor precisión, que la amplitud de esta disminución no es susceptible de demostración y no ofrece ningún interés a los economistas. Esto es claramente un error. Una vez que el hombre ha satisfecho sus necesidades físicas, lo dominan los deseos de origen psicológico. Estos nunca pueden ser satisfechos o no puede demostrarse un proceso en su satisfacción. La especulación en torno a las ansias comparativas del estómago y del intelecto no es útil ni científica, según Galbraith. 2. Las necesidades para Galbraith son creadas por la personalidad del consumidor o, en todo caso, son datos para el economista. Esto no estaría mal si realmente tuviera forma de conocerlas en su totalidad y no le hubieran dejado esa tarea a los empresarios. La tarea del economista es únicamente la de procurar la satisfacción de esas necesidades. No es preciso que averigüe cuáles son las causas de su formación. Su función se cumple adecuadamente al maximizar los bienes que satisfacen las necesidades. Esto es parte de la solución al problema de poner precios, cuya paradoja más importante es que algunas de las cosas más útiles tienen el mínimo valor, en cambio algunas de las menos útiles el máximo. Nada más útil que el agua, pero apenas nos serviría para adquirir nada. Un diamante sirve para casi nada, pero su valor en cambio es altísimo. Dice que hay una distinción importante que hizo Adam Smith: valor en cambio y valor en uso. Pero en realidad lo que se usa ahora de utilidad marginal decreciente se basa en Jevons, Menger y Clark, en la que la urgencia del deseo es una función de la cantidad de bienes de que dispone el individuo para satisfacer ese deseo. Cuanto mayor sea su disponibilidad, tanto menor será la satisfacción que derive de un incremento de la misma, según ellos. Y tanto menor será también su disponibilidad a pagar por él. Así justifican la curva de la demanda. Por tanto, cuando la oferta de un bien pueda ser elevada a un coste bajo, su valor en cambio deberá reflejar esa facilidad de reproducción, bajar, y la escasa urgencia de los deseos marginales que viene a satisfacer de ese modo. Ocurrirá así a pesar de las dificultades que ocasionaría la carencia total del artículo en cuestión. Lo mismo sucede con las necesidades no básicas, que tienen un nivel inferior de urgencia, y el incremento marginal de producción de bienes con abundancia tiene una utilidad decreciente. Dirán que la oferta tiene pendiente negativa. Esto causó un problema a la teoría económica y se rechazó la teoría a pesar de la evidencia palmaria pero poco convincente. Por tanto, ha sido necesario a veces cerrar los ojos simplemente ante fenómenos que no podían reconciliarse con la conveniencia. Uno de los restauradores fue Alfred Marshall, que decía que el economista estudia los estados mentales más bien por sus manifestaciones que en sí mismos. Y si encuentra incentivos de acción equivalentes, se ocupa de ellos como si fueran iguales para sus propósitos. Aquí hay que ver cómo mide y reconoce sus incentivos de acción. Los economistas se han aferrado a su definición. Las reacciones de la comunidad, dice Galbraith, serán el agregado de las reacciones de los individuos que la componen, contradiciendo la idea de que las funciones de consumo individuales no se pueden agregar. Por esto, cuanto mayor sea el suministro de que se disponga, tanto menor será la disposición a pagar por los incrementos marginales, y nos encontramos con la curva de demanda familiar para todo economista, la curva con pendiente negativa. Un error. Pero bueno, al mismo tiempo la cuestión de urgencia decreciente del consumo, cuando ya se han satisfecho las necesidades básicas, se suprime, lo que haría a la oferta tener una pendiente negativa y al precio de equilibrio bajar. Es lo que decían ellos. Aquí hay que observar que la psicología, que no se ha metido a determinar precios relativos, sí ha confirmado las necesidades de urgencia decreciente y las utilidades marginales decrecientes, y las ha puesto en el contexto real de la felicidad a partir de los métodos de observación de la realidad de individuos y grupos controlados, focus groups. La teoría económica ha rechazado estas verdades por inconveniencia, y aquí coincide Galbraith. Aunque algunas intuiciones parecen verdad y más realistas que la teoría neoclásica, metodológicamente hay un error. Ellos asumen que el valor de uso, es decir, la satisfacción de necesidades que el objeto provee al sujeto, tiene que tener un mismo parámetro de comparación que el precio o valor de cambio. Pero además, al no aislar bien, asumen que los bienes satisfacen un set fijo de necesidades y estas son iguales para todos. Por ello, es deficiente la comparación de la utilidad marginal de un bien en relación al acervo de todos los bienes que el sujeto posee. Pues además, para el propio sujeto, las necesidades que satisface un bien cambian. Insisten en plantear el problema con relaciones lineales monocausales y en hacer adivinanzas en vez de observaciones reales. Las conclusiones pueden ser ciertas en algunos momentos, no pueden ser generalizaciones y menos todo el tiempo. El problema es multicausal y cambia en el tiempo. Por tanto, aunque duda, Galbraith justifica la curva de la demanda y esto es un error. Aunque establece conceptos interesantes, Galbraith no propone algo concreto para conocer y predecir el consumo. La única referencia real para predecir el comportamiento de los consumidores que usan los economistas es la curva de la demanda de la que ya hablamos.
Ahora, para justificar mis críticas al modelo de los economistas y confirmar la solidez de mi planteamiento acerca de cómo se conoce y cómo se produce el consumo en el pensamiento de los psicólogos estudiados, y para explicar el test, presento el análisis de los siguientes psicólogos.